Tras la leyenda, exploraremos el verdadero mundo de los Caballeros Templarios, un mundo construido en piedra. Hace 800 años, ellos construyeron algunas de las mejores fortificaciones jamás conocidas. Dios mío, miren esto, es fantástico. Hoy, gran parte de lo que ellos construyeron se está desmoronando en el paisaje. Ahora, un equipo de expertos hará un viaje de regreso a su mundo. No creo que esto haya sido utilizado en siglos. Usando la más moderna animación computarizada, revelarán por primera vez en 8 siglos el mundo perdido de los Caballeros Templarios. Mundos perdidos, Caballeros Templarios. En un oculto rincón del Medio Oriente se encuentra el olvidado mundo de los Caballeros Templarios. Tortosa, en la Siria moderna, fue una vez una ciudad templaria. Sus espléndidos cuarteles militares estaban en el centro. Aquellos que visitaron la ciudad durante el siglo XIII dieron fe de una enorme capilla, una casa señorial y un inconquistable castillo de fuertes murallas con torres, como si estuviera coronado por preciosas joyas. Actualmente lo único que queda en pie es la catedral. En la época de los templarios, este fue un importante lugar de peregrinación. El resto de la ciudad se está desmoronando. Solo fragmentos de ruinas se mezclan con la ciudad moderna. Hoy, los habitantes parecen no estar al tanto de que están viviendo en lo que otrora fuera una gran ciudad de una sociedad secreta internacional. Nuestros expertos juntarán las claves encontradas en Tortosa para reconstruir el mundo perdido de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios se formaron en el siglo XII. Su propósito era proteger a los peregrinos cristianos en su camino a Jerusalén. El profesor Paul Crawford viajará por la vieja ruta hacia la antigua ciudad. Era tan peligrosa que un peregrino escribió a casa después de atravesar la ruta de los peregrinos y dijo que había visto montones de huesos apilados a los lados del camino, donde la gente había muerto y se había descompuesto. Si alguno de tus compañeros moría, no te detenías a enterrarlo, porque si le cavabas una tumba, esta podría convertirse en tu propio sepulcro. Los caballeros tomaban votos de pobreza, castidad y obediencia. Ofrecían sus vidas para salvaguardar las rutas que tomaban los peregrinos. Se convertían en monjes guerreros. Pronto el papel de los templarios se expandió para defender los territorios cristianos en la Tierra Santa de los caudillos musulmanes de la región. Los templarios representaban un nuevo concepto, representaban una fusión entre la vocación medieval de la guerra por una parte y la vocación medieval de la religión por la otra. Júntalas y obtendrás guerreros religiosos. Este concepto de Guerra Santa era nuevo y chocante. Tortosa fue entregada a los Caballeros Templarios en 1152. A cambio, ellos protegerían la ciudad y las tierras circundantes de los musulmanes que deseaban que los moradores cristianos abandonaran la Tierra Santa. El centro de la ciudad era el castillo templario manejado por los monjes guerreros. David Nicole está intentando encontrar los muros del castillo para entender cómo planeaban sus defensas. Aquí tenemos el muro interno. Hay unas pequeñas secciones del muro. Y luego estas torres sobresalientes. En realidad se ve una construcción uniforme en zigzag, pero son torres individuales. Mientras David recorre las fortificaciones, se hace cada vez más claro que todavía una buena cantidad quedan en pie. Parece que la pequeña calle en la que nos encontramos se adhiere a la muralla. Ya no es posible seguir la muralla en esta dirección, pues la construcción de grandes piezas de mampostería desaparece entre las casas. Juntando los restos, podemos imaginar la escala del castillo. Muros concéntricos dobles lo rodeaban por 3 de sus lados. 2 macizas torres protegían el flanco que daba al mar. Estos muros fueron diseñados para resistir incluso al más despiadado ataque.
Registros de la época nos cuentan de ejércitos enemigos que intentaron abrir un túnel bajo las defensas para tomar el castillo. El primer paso era trepar a la base de la muralla. El sistema normal para hacerlo era lo que al menos en la Francia medieval se llamaría chat o un gato. El gato era una firme y pesada estructura de madera que podía trepar por las paredes, resistiendo las flechas y rocas que los defensores lanzarían desde arriba. Era empujada hacia adelante, lentamente, hasta que llegaba al lugar deseado. Entonces, los atacantes cavaban, desestabilizando el muro. La zanja se seguía cavando hasta que una sección del muro era socavada. Entonces se colocaba material inflamable, paja, aceite de oliva, grasa, todo lo que tuvieras a mano y que pudiera arder. La encendías y salías rápidamente. El túnel comenzaba a arder y entonces, bajo su propio peso, el muro comenzaba a colapsar. Así rompías el cascarón. Los muros del castillo de Tortosa fueron diseñados para resistir a los enemigos cavadores de túneles. La distancia entre las torres parecía ser el rango de un arco. El espacio permitía a los arqueros cubrir el área circundante. Tienes una pared externa relativamente baja y una pared interna probablemente un poco más alta para que los arqueros y otros defensores que estuvieran allí pudieran disparar por encima de la pared externa. Pero había un problema al disparar desde las torres en Tortosa. La mayor parte de los arcos de la época estaban diseñados para disparar horizontalmente, y aquí los templarios tenían que apuntar hacia abajo. Claramente esto representa un problema, pues lanzará tus flechas al enemigo, pero no en la dirección deseada. Así que se añadió un ingenioso elemento. Aquí tenemos un gancho que, si bien no sostiene la flecha muy fuertemente, la mantiene en su lugar. Y de este modo puedes disparar con certeza al ángulo que desees sin perder tu objetivo. Pero los arcos y flechas eran inútiles contra esto. La mejor maquinaria medieval de guerra se llama trebuchet. Esta enorme catapulta de casi 18 metros de altura es la más grande del mundo en su estilo. Para su construcción se utilizaron 6 robles. Para los templarios dentro de Tortosa, la visión de una máquina como esta debió ser aterradora. Pronto, grandes balas de piedra de casi 23 kilogramos estaban lloviendo sobre las fortificaciones. Era devastador. Con un rango de hasta 400 metros, el trebuchet tenía el poder de penetrar las paredes de piedra. David Nicol ha juntado pistas para reconstruir las torres y muros, diseñados para resistir hasta los trebuchet y a los túneles. Si el enemigo penetraba la pared exterior con un túnel, todavía existen las paredes interiores que hacían resistencia. Con un espesor de 6 metros, eran casi impenetrables. Tortosa era la puerta de entrada a una serie de fortificaciones igualmente imponentes que protegían el territorio que atravesaba la Tierra Santa. En el centro del reino cristiano estaba Jerusalén, y aquí los templarios adoptaron el sitio religioso más importante del mundo a sus propios propósitos. En la primera cruzada de 1099, los cristianos le arrebataron a los musulmanes el dominio de Jerusalén. En el monte del templo se erigía la magnífica mezquita de Al-Aqsa, construida en el siglo VII. En la Jerusalén cristiana, esta edificación serviría como cuartel general de los caballeros templarios. Esto significaba que los templarios estaban ahora vinculados con uno de los lugares más importantes del cristianismo. Hay toda clase de historias de la Biblia asociadas con esta área. Se supone que Jesús transitó por este lugar. Se supone que aquí hizo sus milagros. Los templarios se asociaron con estos hechos bíblicos. La antigua mezquita fue adaptada para convertirse en centro administrativo. De
Debajo de ella, en bóvedas subterráneas, los monjes guerreros mantenían a sus caballos, listos para ir a batalla para defender los lugares sagrados de Jerusalén. Los magníficos arcos de los establos tenían una altura de 9 metros y cubrían un área de unos 5.600 metros cuadrados. Aquí podían albergar unos 1000 caballos. Un visitante occidental comentó que si disparabas una flecha con tu arco, ni siquiera llegaría al final de la habitación de tan grande que era. Este fue el lugar perfecto para que los templarios se establecieran. La militarización de los más sagrados sitios personificó los aspectos espiritual y militar de los caballeros templarios. La defensa del Oriente cristiano cobraría muchas vidas. En el más remoto rincón de su red se encontraba una iglesia donde los nuevos miembros eran inducidos. Pero aquí, los extraños rituales de los templarios estaban cubiertos de misterio. Múltiples De la ciudad de Londres se encuentra el cuartel general inglés de los caballeros templarios. La iglesia del templo fue consagrada en 1185. Su estructura tiene reminiscencias de la más importante iglesia del mundo cristiano, el Santo Sepulcro de Jerusalén. El Santo Sepulcro fue construido en el lugar donde muchos cristianos creen que Jesús fue crucificado, enterrado y de donde se levantó de entre los muertos. Al igual que el Santo Sepulcro, la nave de la iglesia del templo es circular. Dentro de estas paredes, un misterioso ritual tenía lugar para inducir a los nuevos miembros en la hermandad. A lo largo de Europa, los templarios recibían a los caballeros en grandes cantidades. Ellos reemplazaban a los hombres muertos en batalla defendiendo el reino de Jerusalén. Hubo épocas en las que los templarios sufrieron terribles pérdidas en batalla. En 1244 hubo una batalla en la que lucharon 348 templarios y 312 perdieron la vida. Los nuevos reclutados entraban al templo por la puerta occidental, a la que luego se le echaba cerradura. Esta ceremonia era secreta. La ceremonia tenía lugar al salir el sol, como si ellos iban a comenzar una nueva vida. Los iniciados pasaban a través de la nave circular y entre las fantasmales estatuas. Entonces iniciaban un solemne ritual. Los nuevos reclutados tomaban los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. No les estaba permitido besar mujeres, ni siquiera a su madre o a su hermana. Como caballeros, estos hombres sufrirían todo por Dios y servirían para siempre a los templarios. El secretismo de la ceremonia provocaba rumores entre aquellos ajenos a la hermandad. Se escuchaba que sucedían cosas extrañas. Un caballero aseguró que había tenido que besar el vientre blanco y roñoso de uno de los maestros y que había retrocedido ante tan desagradable visión. Había fuertes sospechas acerca de estos ritos de iniciación. Los rituales secretos que sucedían dentro de la iglesia del templo contrastaban con la imponente presencia externa. Esta iglesia fue construida como publicidad a la causa, el Templo de Jerusalén. Pronto, los nobles y ricos estaban donando su dinero y posesiones a los templarios. Estas extrañas estatuas en el piso de la nave representan a los más generosos benefactores de la causa templaria. Toda esta gente eran los más ricos terratenientes de Inglaterra, así que esto representa a la flor y nata de la caballería inglesa de la época. Al conferir vastas sumas de dinero a los templarios, los donantes se aseguraban la gloria ante los ojos de Dios. Los caballeros templarios se convirtieron, según los estándares modernos, en una organización multinacional y multimillonaria. Con el dinero y las tierras que adquirieron, los templarios se convirtieron en una institución fantásticamente rica. Tenían oficinas, si se quiere, con representantes por todo el reino cristiano. También eran dignos de confianza. Los hombres que se marchaban a las cruzadas los dejaban al cuidado de sus posesiones. Los templarios manejaban un sistema bancario internacional. Los peregrinos podían depositar dinero en Europa y retirar sus fondos una vez que llegaban a la Tierra Santa. Eso reducía el riesgo de robos en el camino. Los templarios fueron la primera organización bancaria internacional. La ciudad de Tortosa no era solo un importante asentamiento templario. Su ubicación costera proporcionaba un vínculo naval vital con el occidente. David
David Nicole ha ubicado el puerto cercano al castillo donde atracaban los barcos templarios. Hombres, bienes, caballos, alimentos y provisiones. Prácticamente todo se transportaba por mar. Y también